significa síndrome de Down, papá? Sí, síndrome de Down es una... Píntame como si yo fuera un cuadro. Dejé de pintar cuando empecé. Famoso, el sonido de su canción, un choponazo se largaba. ¿Y a tu mamá le gustó? Otra vez. Hola, ¿qué tal? Estamos ya transmitiendo en el Festival de Todas las Voces y bueno, esta tarde lluviosa vamos a tener una conversación con Josefina Recio, quien es la directora de El huevo del dinosaurio, una película que participa en la categoría de arte y sociedad y cuya realizadora pues tiene una serie de prácticas artísticas que hacen muy interesante conocer más sobre un trabajo que, pues, participando en una competencia en donde precisamente la práctica del arte y la participación de la sociedad están precisamente en juego. Así que, pues, lo que podemos ver en esta película es precisamente esta, pues, una multiplicidad de ángulos. Y eso, pues, empieza por la formación y por el trabajo permanente de Josefina como actriz, como poeta, como cineasta, que ahora pues ya hace esta realización. Así que, bueno, esperemos a tenerla ahí ya. Josefina, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, pues aquí justamente introduciendo tu película y he tratado y he evitado ponerle la etiqueta del documental para que empezáramos hablando de eso, porque justamente se siente que no tiene una estructura de hierro tradicional. Y ¿qué buscabas tú cuando después de otros trabajos te acercaste a un proyecto como este? ¿Qué lo originó? Bueno, en principio, lo que origina este proyecto, de esta película, es mi vínculo íntimo con este grupo de artistas, que son los Chopin, ya que la persona que fundó este grupo es mi mamá, Ana Montaner, que ella también es artista plástica,
y una de las pintoras, de las artistas plásticas del grupo, es mi tía, Pipi. Entonces, bueno, a partir de tener este vínculo así tan cercano, fue que un día mi madre me dijo, qué interesante sería hacer una película sobre los Chopin, pero yo medio como que dije, no sé si me animo ahora a meterme en este tema, porque además obviamente iba a tocar cuestiones familiares que yo no quería dejar pasar, porque creo que uno tiene que ser honesto en ese sentido y hacerse cargo de por qué cuenta una historia, y bueno, eso era parte, en mi caso. Y bueno, en un momento me decidí y dije, bueno, comencemos a ver de qué manera yo los quiero contar a los Chopin. Y lo que me di cuenta es que en principio, más que cómo los quería contar yo, quería que ellos se cuenten. Eso me pareció como uno de los primeros hallazgos, creo yo, ¿no? Como decir, bueno, más allá de que por supuesto yo participo poniendo mi mirada, poniendo la cámara, porque elegimos una cosa y no la otra, cómo montamos y demás, sí quería que ellos se cuenten por ellos mismos, que nadie los cuente, ¿no? Están demasiado contados por otros siempre. Entonces, en primer lugar eso. Y después, otra de las premisas fue, yo admiro profundamente cómo ellos se lanzan en ese acto creativo con tanto desparpajo, cómo se lanzan sobre esas telas en blanco que son un abismo, ¿no? Porque de repente tenés ahí como la posibilidad de todo, y siempre lo hacen de una manera muy lúdica y muy desprejuiciada. Entonces, una de las premisas fue, bueno, no sé a dónde llegaré con este documental, si es que va a ser un documental, no lo sé, pero sí quiero darme la posibilidad de tener esa libertad para jugar. Así que desde ahí partimos, esto que fue un proceso y que fue un viaje colectivo. Pero que entonces lo podríamos llamar, entonces, quizá retrato. En donde están participando no una mirada intrusiva que se está apoderando, que está vampirizando, sino que lo está haciendo con ellos, con ellas. Desde ¿cómo se les ocurrieron estas puestas en escena, ir a estos lugares? ¿Quién proponía esos lugares tan especiales? Bueno, había algo como a nivel conceptual que yo empecé a jugar con esto de no, todas las personas que participan de este grupo son personas con discapacidad intelectual. Entonces, en un principio dije, bueno, ¿qué pasa en esas cabezas? ¿No? Hay algo como de poner el foco ahí. Porque, nada, hablábamos de eso, de discapacidad intelectual. Bueno, ¿qué es la discapacidad intelectual? ¿O qué entendemos o qué pensamos? ¿Qué pasa ahí adentro? Y son cabezas además creativas, son cabezas que hacen arte, que producen arte. Entonces, así se me ocurrió la idea de tirarles una premisa a ellos para lanzar un juego. De esto hubo mucho durante la película, y que fue, me gustaría que cada uno, les dije, tengan la posibilidad de jugar con su cabeza, de construirla, reconstruirla, adornarla, intervenirla, lo que quieran. Y lo más hermoso que sucedió fue que no es que cada artista intervino su propia cabeza, sino que entre todos fueron creando las cabezas. Buenísimo. Y yo digo, esto es maravilloso, porque es lo que nos sucede, ¿no? Uno no es dueño, o sea, uno no puede decir que su cabeza la crea solo, ¿no? Uno está todo el tiempo vinculándose con los otros, y ese otro también es uno a la vez, ¿no? Los otros también forman parte de nuestras construcciones. Entonces eso me pareció maravilloso. Todo el tiempo había estas sorpresas para mí. Y después también jugar un poco con la idea esto como del outsider, como de ir por los márgenes. Entonces, cuando filmamos acá en Bahía Blanca, que es en la ciudad donde ellos viven y se desarrollan como artistas, dije, bueno, no filmemos desde el centro de la ciudad. Filmemos
todos los bordes de la ciudad. Y encontramos que en los bordes de la ciudad había una belleza que después, cuando estrenamos la película acá en Bahía Blanca, incluso los comentarios de muchas personas fue: ¡ay, No pero qué linda que se ve Bahía Blanca! Y bueno, simplemente pasa que a veces no la vemos. Bueno, pero sí, nuevos retratos de la ciudad, de esos espacios, de donde pues se ve que hay otros juegos y otras poblaciones que andan por ahí y que visitados con estas puestas en escena y estas pues terminan siendo unas máscaras y sí cambian estas preguntas. Es verdad que retratar el proceso del arte sin tener la sensibilidad para acercarse a las texturas y dejarse seducir por los pinceles y los encuadres, se sentiría otra cosa, ¿no? Como de manual de lo que están haciendo. Y bueno, tal y como cuentas, se vive ese adentro del taller, de estar como que compartiendo los momentos de la pintura. Entre ellos, ¿cómo son cómo comentan unas y otros las piezas? Bueno, son muchísimos, o sea, el grupo está conformado como por más de 30 artistas. Y como sucede con todos los artistas, digo, cada uno tiene como su manera de acercarse al arte, como su manera de elaborar su obra. Todos los hacen de manera diferente. De hecho, si uno pudiese observar las obras de ellos, son todas muy distintas y muy personales. Uno podría decir, ok, esta obra es de Pipi porque ya le empezás a conocer el estilo a Pipi, empiezan a desarrollar un estilo propio. Eso también me parece dentro del grupo algo muy rico porque eso habla del gran trabajo también que hacen las coordinadoras como Eugenia, como Clara, como mi madre, que realmente habilitan esa voz propia a la hora de crear. No es que normativizan todo para que todos pinten igual, ¿no? Realmente cada uno se desarrolla con su voz, con su poética en cada cuadro. Y después, el ambiente del taller siempre es un ambiente muy festivo. O sea, son muy jodones, como decimos acá en Argentina, muy hinchabolas. Todo el tiempo se están haciendo chistes, se están jodiendo, como... hay una mirada sobre las personas con discapacidad que es muy estigmatizante, en el sentido de que, ay, son angelitos, es una bendición entre ellos, son personas que son seres de luz, seres del amor. Bueno, también se enojan, también se rajan a puteadas entre ellos, se hacen chistes pesados, como todo el mundo. Entonces yo también eso lo quería retratar, ¿no? Como ver que, bueno, son personas como cualquiera vinculándose y haciendo arte. Son muy divertidos. Sí, y también en ese otro, no solo el ruido y como la vivencia del taller, sino también los espacios más callados, los lockers, son como también los reflejos de las personalidades, ¿no? Hay algo en todo eso que aunque hay algunos que son los protagonistas, se siente que es como un ambiente donde sí participan muchas otras subjetividades y que se están haciendo ahí como ese diálogo, ¿no? Sí. En los momentos donde hay entrevistas, también hay juego. Sí, todo el tiempo. No se siente nunca una especie como de falta de respeto, ¿no? No, yo creo que, a ver, creo que no es solemne en ese sentido. O sea, yo me podría haber puesto en un lugar muy solemne de abordar los temas con bueno, no quería eso, porque ellos no son solemnes, porque esa cosa acartonada y rígida, o sea, no tiene nada que ver con ellos. Nada que ver con ellos. Ellos son, o sea, espontáneos, de repente saltan con una cosa y vos tenés que estar
escenas que yo pensé que por ahí iban a funcionar de una manera, bueno, hubo que improvisar a partir de lo que sucedía, que era otra cosa. Digo, y eso es muy interesante cuando uno habilita a que eso suceda dentro de un acto creativo, porque hay algo ahí que está vivo, que está sucediendo realmente. Sí, 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 sí. Y digamos, eso es lo documental, ¿no? En este caso sería una vista documental, pero de nuevo, en este retrato de tener saber quiénes son, por qué pinta de esta manera, por qué es especial que esté en este lugar, cómo participa, y digamos, sí, no solo sin ningún prejuicio, sino que Claro, mostrando la belleza de las personas. absolutamente. Con los rostros que a veces son, digamos, siempre ocultados o siempre poco ahí medio invisibilizados. Y que en ese sentido yo creo que es lo que tiene el aporte, ¿no? Que sí estás muy cerca de todas esas personas, Sí. como adentro. Bueno, hubo algo que fue muy importante, que yo trabajé con Nicolás Richat, que él hizo toda la dirección de fotografía y cámara y también hizo la asistencia de dirección. Nicolás, además de ser un gran cineasta y de tener muchos documentales hechos, entonces tiene mucha experiencia, digo, como en campo, en territorio. Además es mi pareja, entonces me conoce mucho y conoce mucho también a los Chopin, a mi madre, a mi tía. Entonces, había ahí un diálogo entre la cámara en la que él ponía el ojo y yo, que estaba dirigiendo, que a veces no hacía ni falta hablar, ¿no? O sea, nos entendíamos enseguida, como, bueno, somos una dupla creativa con Nico, trabajamos juntos casi siempre, como ya, nos entendemos muy bien en ese sentido, y yo creo que él pudo tomar esas imágenes de una manera maravillosa y que yo creo que no hubiese podido ser mejor. Sí, y esa, digamos, el encuadre, la cercanía, a veces acercarse cuando hay que hacerlo, tomar unas distancias también. Sí. Y bueno, sin eso no se entiende la intimidad que logran, sobre todo los cuestionamientos, que también me parece muy interesante esa línea de la película. Estas pláticas sobre la condición del síndrome de Down, ¿qué tan frecuentes son o cómo las encontraron por ahí, en qué momento? En realidad ellos, o sea, son muy conscientes, o sea, todos saben que son personas con discapacidad, o sea, no es un tema tabú, tampoco se está subrayando. Son de esa manera y punto, no hay tanta vuelta. Entonces, por ejemplo, en esta escena donde Agustina, que justo ahí vi que estaba en el chat, que está conectada, le pregunta a su papá, quiero sacarme la duda por qué nací con síndrome de Down. Fue una escena donde yo simplemente ese día llegamos a la casa de ellos y me cuéntanos cómo es un día de ustedes, y fue bueno, hacemos esto, lo otro, bueno, a ver, y se sentaron a la mesa y le dije, bueno, preguntale a tu papá lo que tengas ganas de preguntarle. Simplemente. Y salió con todo esto. Y bueno, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sí, porque tampoco hay esta sobre representación, sería el caso de decirle, de ellos mismos, como en esa misma burla y todo, siempre se siente mucho respeto entre las personas, entre no subestimar a nadie, No. pero tampoco hacerse el listillo porque está una cámara. Y entonces todo eso, ahí es donde adquiere ese retrato de film de familia, de ustedes como testigos de algo que lo han visto de otra forma, pero que tienen la suerte de estar con una cámara grabándolo bien, ¿no? Sí,
Sí. Yo creo que hemos llegado como a tener esas perlitas, digo yo, dentro del film, porque bueno, justamente porque hay mucho vínculo construido con ellos, o sea, con Agus nos mandamos mensajes, hablamos, yo los veo seguido, digo, hay realmente una relación, entonces, digo, el respeto que yo siento por ellos no es posado, realmente los respeto, realmente los admiro como artistas, realmente los admiro como artistas. Y creo que eso en las obras se termina viendo, cuando hay pose, cuando es impostado o cuando es honesto. Sí, también se nota esta idea de los conceptos, de buscar ideas que son parte de la estructura, que son recurrentes, pero que no es la misma. ¿Cómo surgían estas ideas de trabajar en el teatro? Bueno, eso, te soy sincera, ¿cómo surgió eso? Bueno, yo soy actriz, o sea, mi formación es fundamentalmente, soy licenciada en actuación, me recibí en el Conservatorio de Artes de acá de Argentina, de Buenos Aires. Y un día, escribiendo como la escaleta para presentar a Inca, para obtener el apoyo del Instituto de Cine de acá de Argentina, me puse a meditar para ver qué imágenes se me aparecían. Y se me apareció la imagen del teatro. Bueno, uno pone el inconsciente, te aflora, ¿no? Y se me apareció la imagen del teatro y como unas cabezas ahí, empecé a indagar en esas imágenes. Trabajo mucho a partir de eso, de las imágenes que aparecen y de meterme, de zambullirme ahí y empezar a indagar, a ver, no a tirar de los hilitos, a ver qué hay detrás de esas imágenes. Y así apareció el teatro. Así apareció, porque en realidad no había otro modo, y dije, esto de no tener prejuicio conmigo misma, también decir, bueno, pero ¿por qué un teatro? ¿Qué tiene que ver un teatro con los Chopin? Y dije, bueno, no sé, pero confío en que apareció y por algo aparece, y si yo me estoy proponiendo jugar con la misma libertad con la que ellos juegan, bueno, vamos, hay que lanzarse y tomar ese riesgo. Y así apareció el teatro y se fueron armando esas escenas que, bueno, terminan contando lo que cuentan en el documental, cosas también muy oníricas, pero que a veces terminan contando de una manera como cuando uno se para, creo yo, frente a un cuadro, que a veces te paras frente a un cuadro y te produce ciertas sensaciones, te gusta, no te gusta, y por ahí no lo puedes explicar racionalmente del todo, pero algo te pasa, o se te abren preguntas, o se anudan otros sentidos. Bueno, la película iba por ahí. Sí, y lo va haciendo y va acumulando el sentido. Uh-huh. La idea de mantener las cabezas como un poco en el centro de ese disfraz, en donde de esa manera ellos y ellas son percibidos de otra forma en esos exteriores, en donde sin duda también lo viven de otra manera en el día a día, ¿no? Entonces, como que esos contrastes de lo exterior, muy onírico, también se mantiene con la atención de lo que sucede en el teatro, las posiciones fetales, los objetos como que van más bien en sentidos opuestos. Sí. Y esto sí, es interesante. ¿Cómo lo resolvieron a la hora de estar bueno, ahí? después en el montaje fue otro desafío, porque yo tenía un montón de imágenes que me parecían súper potentes, interesantes, pero decía, bueno, ¿y esto ahora cómo lo monto? Porque el guión que yo tenía como hipótesis con el que yo fui a filmar se me desarmó por completo, pero por completo. Entonces fue como, de hecho lo empecé a trabajar con un montajista y en un momento me tuve que sincerar y tuve que decir, mira, me lo llevo a mi casa, como al huevito, me lo llevo a mi casa y necesito empollarlo. Porque no sé el tiempo que esto me va a llevar descifrarlo. Y no podía, o sea, costear económicamente tantas horas de isla de edición. Entonces, bueno, por eso también me lo llevé a casa y con Nico lo empezamos a editar y a montar y a ver, y fue mucha elaboración de muchas versiones hasta que también encontró la forma particular y singular de esta película, que no es una estructura clásica, es la estructura del huevo del dinosaurio, digo yo.
Es como, es la forma que le encaja a esta película, o que por lo menos yo pude descubrirle. Quizás otros les descubren otras. Pero bueno. Y ese título tan abierto y tan que se presta a tantas interpretaciones, Uh-huh. ¿cuándo se aclaró que ese tenía que ser el título? Desde el principio. Desde el principio, porque cuando empecé a escribir, se me vino también a la cabeza la imagen de un cuadro de ellos que yo creí que se llamaba El huevo del dinosaurio. Y cuando después le conté a mi vieja, me dijo, no, pero ese cuadro se llama, era otra cosa totalmente distinta, pero era como, no tenía nada que ver. Dice, no, El huevo del dinosaurio es otro cuadro. Y yo dije, qué raro, o sea, ¿qué crucé acá? Dije, bueno, lo dejo, vamos a ver qué pasa. Y después fui encontrándole otros sentidos al título, ¿no? Y me pareció muy sugerente, me pareció también abierto, y en todas las preguntas, en todas las personas les significaba una cosa distinta. Y eso me pareció interesante, porque además como ellos son un colectivo de tantos artistas, dije, bueno, me parece que está bueno que también el título abra así múltiples sentidos. Y lo dejé. Claro, es como que cada quien está ahí elaborando, empollando, encontrando ese dinosaurio personal, ¿no? Totalmente, ¿no? Como uno se podría preguntar, bueno, ¿quién es el dinosaurio? ¿O quiénes son los dinosaurios? ¿O qué hay dentro de ese huevo? ¿No? Exacto. ¿Qué hay dentro de ese huevo? La otra vez, no sé, justo un amigo, el productor de la película, Gastón Klingenfeld, que es un gran amigo, me mandó un textito y no me acuerdo qué artista decía que todos deberíamos encontrar para hacer nuestras obras un huevo de dinosaurio, decía, porque dentro de un huevo, adentro puede haber algo gigante y maravilloso. Y digo, bueno, mirá qué loco. Claro, y esa recepción que dices que fue tan cálidamente recibida, ¿cómo la hicieron? ¿La hicieron en teatro, en el cine de la ciudad? Mira, cuando nosotros quisimos estrenar acá en Bahía Blanca, lamentablemente el teatro municipal, que es el teatro de la ciudad, estaba cerrado. Lo habían cerrado porque, bueno, la gestión dijo que había que hacerle refacciones, todavía seguimos esperando que las hagan desde hace varios años. Pero bueno, se dio la posibilidad de que estaba el FESILVA, que es el Festival de Cine Independiente Latinoamericano acá en Bahía Blanca, y a mí me pareció interesante estrenarla acá. Dije, bueno, esta película se tiene que estrenar acá en la ciudad para que puedan estar todos los artistas, para que puedan venir todas las familias, que además me parecía muy importante que ellos puedan verlos en pantalla grande como protagonistas también. Y bueno, y estrenamos dentro del festival, acá en Bahía. Después estrenamos en el Cine Gaumont, en Buenos Aires, que es una sala de cine mítica, muy conocida de acá de Argentina, y después empezó a hacer su recorrido por festivales, ¿no? Internacionales y acá también en Argentina. Y la recepción acá en Bahía fue alucinante. Bueno, estaba la sala llena, había gente parada, fue una fiesta hermosa. Y como una especie de invitación a que asociaciones similares se pongan en contacto. ¿Han sentido que ha surgido ese movimiento más social? ¿A partir de la película? Sí. Bueno, hemos recibido no directamente de asociaciones, pero sí de personas. O sea, los Chopin acá en Bahía Blanca tienen mucho reconocimiento porque vienen haciendo un trabajo ininterrumpido desde hace 12 años que funcionan como grupo autogestivo de arte. Y lograron también formar parte del circuito artístico de la ciudad. Digo, han expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo, de Bellas Artes, como en Buenos Aires también, en Bariloche, los han invitado a otros lugares. Entonces,
acá en la ciudad ya los reconocen a ellos. Lo que empezó a suceder es que empezaron a conocerlos fuera de la ciudad, o mucho más fuera de la ciudad. Y bueno, la película recién está todavía, la estrenamos hace poco, o sea, fue este año, entonces todavía está haciendo este movimiento. Pero desde ya es un espacio además que está abierto, es un espacio que los Chopin siempre dicen, o sea, acá puede venir a pintar el que quiera, no importa si tiene discapacidad o no tiene discapacidad, o sea, es un espacio abierto, inclusivo. Mucha gente nos ha escrito diciendo, quiero ir a pintar con los Chopin, pero estoy en un lado, cuando se termine la cuarentena voy a ir a Bahía a verlos, a conocerlos. Bueno, eso sí empezó a suceder. Y también el reconocimiento al trabajo que ellos hacen desde el lugar, como comentábamos, que ellos no se paran desde el lugar de la discapacidad, ¿no? No son personas con discapacidad que pintan, son artistas, punto. Sí. Son artistas. Y eso, bueno, significa también un cambio en la mirada y un cambio de paradigma que es más que interesante. Porque por lo general estos espacios suelen ser espacios terapéuticos para las personas con discapacidad, entonces el arte funciona más como eso, como una terapia para otra cosa. Que o sea, me parece perfecto que eso exista, pero ellos toman otra posición. No es un espacio terapéutico, es un espacio de formación de artistas. Aunque hay un momento en donde se siente un poco ese también como que forma parte de esa plática, si hay algo en ese, pues ahora ya se entiende mejor cómo funciona, cómo es como tú decías, esta conducción, moderadores, ¿no? Moderadoras que les ayudan allá a buscar esos espacios. Y también es interesante que son de distintas generaciones, ¿no? Eso también, ¿cómo viste tú esa posibilidad de tener distintos hilos diversos desde sus edades? Ellos son todos jóvenes adultos. Son todas personas de más de 25 años. No, son personas que ya pasaron como por el sistema educativo, digamos, y que lo que sucede acá es que cuando terminan las escuelas, muchos de ellos no tienen o una salida laboral o no tienen espacios donde poder desarrollarse o seguir desarrollándose. Entonces también un poco el criterio de los Chopin en sus participantes es eso, ¿no? Que sean jóvenes adultos. Sí, y en ese sentido son también, digamos, muchos chicos y chicas, tampoco fuerte, digamos, como esa demografía está bastante equilibrada, ¿no? Hay de unos y otros. Sí, hay un montón de chicos y hay un montón de chicas y muchos son parejas y otros son ex. Ajá. Y ahí se arman unos enrollos hermosos. Pero sí, son más de 30 personas. Y algunos, bueno, han dejado por distintas cuestiones, entran otros. Desde ya, o sea, desde la coordinación de los Chopin quisieran poder tener más espacio para poder recibir a más gente todavía. Pero bueno, es un espacio, como te decía, autogestivo, es muy difícil poder sostenerlo. Se sostiene a partir de la venta de las obras, que un porcentaje queda para el espacio, pero aún no han logrado tener un espacio propio, con lo cual o alquilan o les prestan un lugar. Digo, acá no, el municipio no ha apoyado el proyecto más allá de nada, del gran valor que tiene y del gran potencial que tiene, aún no está en agenda, digamos. Porque además debe ser muy, digamos, ¿hay otros colectivos similares en Argentina o crees que son así completamente? Mira, en cuanto a grupos de artistas plásticos, no hemos conocido otro, no. Es bastante innovadora la propuesta de los Chopin, justamente por esta mirada que yo te comentaba tan
que se paran desde las potencialidades creativas de ellos y no desde la discapacidad. Entonces, no hemos encontrado hasta ahora otro grupo que trabaje desde este lugar en las artes plásticas. Y cuando te pasó por la cabeza presentar el proyecto y te dijeron, bueno, sí, lo tomamos en serio, te apoyamos, ¿hiciste alguna investigación sobre formas de contar historias que después te sirvieron para encontrar tu poética? No, nada. Fue... En realidad es un camino que yo ya venía recorriendo. Toda mi formación como actriz, estudié dramaturgia, también estudié unos años de cine. La mayoría de los proyectos teatrales fueron creaciones colectivas, donde trabajábamos mucho a partir de la improvisación y íbamos escribiendo. Yo además escribo también poesía, narrativa. Entonces, ya había en mí un ejercicio en esto que te comentaba de lanzarme a crear confiando, ¿no? en las cosas que van apareciendo y en ir respetando las formas también. No en repetir formas de otros, sino de ser honesta y de respetar mi propia forma. No digo que la mía sea la mejor, ni mucho menos, pero es la mía. Sí, o la que decías, ¿no? Con Nicolás. Claro. O es la que decida, o la que pueda, la que quiera en ese momento. Pero sí, no me puse a estudiar. Por lo general, soy de ponerme a experimentar mucho y a explorar mucho y eso, y en el hacer voy aprendiendo y voy descubriendo. Sí, se ve que tiene esa búsqueda, pero que tampoco hay como si se quedara ahí fascinado con cierta fórmula, ¿no? Se siente que todo el tiempo está ahí cambiando. Y bueno, entre los saludos que nos mandan por ahí ya del público, de quienes están del otro lado también viéndonos, justo están saludando y reconociendo que, bueno, que esta sensación que da el documental de pues tener esta frescura en donde también dentro de estas convenciones y muchas veces en los festivales de documental acaban pues trazándose coordenadas que se van repitiendo o que te da una sensación de ahora es cuando empiezan las entrevistas, ahora es cuando ya viene la música, y acá más bien se siente como una aventura de estar cerca y de estar siguiendo estos juegos de preguntas y de situaciones. De todas maneras, esto no fue algo que yo tuve claro de entrada. No me voy a hacer la canchera tampoco con eso. Yo también hice entrevisté, por ejemplo, a un poeta de acá de la ciudad hablando sobre los Chopin, entrevisté a otro escritor hablando de los Chopin, entrevisté a personas que habían comprado obra de los Chopin y que hablaban de la obra. Fue todo material que yo en un principio dije, ay, sí, voy a contar esto. Y después lo descarté. Después me di cuenta que dije, no, esto sobra. No, acá la pifié. O no la pifié. Uno de los Chopin dice algo que es más que interesante, que dice, cuando creas no hay error. Uno de los artistas Chopin, ¿no? Y bueno, no fue un error haber filmado esas entrevistas. Eso me hizo pensar en otras cosas. Por ejemplo, en que no quería que nadie los cuente, que se cuenten ellos. Claro. Pero necesité primero ir a que los cuenten otros para darme cuenta que no quería eso. Sí, porque ellos son el centro, pero tampoco están en un pedestal, tampoco están en una... No, claro. Tampoco se siente vampirizando eso. Y bueno, por eso es que respira también tanta ambigüedad, ¿no? Que ya cuando hay tantas cosas donde a veces parece que hay una urgencia de decir lo que se tiene que pensar. Y aquí es muy ambiguo. Esas caminatas, estos sitios ahí de la nada, esa periferia, no lugar, se llena de significado con ellos y esas cabezas.
y sientes que ha cambiado ellos su práctica a partir de tu práctica. Si ellos cambiaron, Sí. De saber que formaron parte de la película, o sea, como que esa película les ayudó a algo. no lo sé en cada caso en particular. Sí uno, o sea, sí puedes percibir, digo, lo que le pasaría a cualquiera, que decir de repente te levante la autoestima, que digo, que hagan una película sobre vos como artista, que valoren tu trabajo. Digo, en ese sentido sí, algo ahí cambió. Y también algo se transformó, no solamente en ellos desde este lugar, sino en la mirada de las familias sobre ellos. Esto ya venía sucediendo, porque al principio eran, bueno, las obritas que hacen los chicos. Después ya cuando empezaban a vender las obras y las venden a buen precio, digo, las venden como obras de arte, había otra mirada sobre lo que hacían, otra valoración sobre lo que hacían. Y bueno, y si encima hicimos una película donde ellos eran protagonistas y cuando la fueron a ver al estreno la gente aplaudía como loca y estaba la sala llena que estallaba y todos felicitándolos, recuerdo al hermano de una de las Chopin muy emocionado, justamente por todo eso que estaba sucediendo con su hermana, porque porque no suelen ser protagonistas y no suelen estar en la pantalla grande. Sí, si están, quizá es desde un punto de vista siempre menos afortunado, siempre Claro. vicioso, menos considerado, menos empático. Y aquí Uh-huh. se siente eso. Me gusta mucho el final, toda esa gran y larga puesta en escena de asomarse, presentarse, mirar la cámara. Y hay algo muy, muy bello en eso, ¿no? En encontrar esas miradas y en respetarlas y en darles el tiempo para que también como espectadores las encontremos. También Claro. pasa que quien no tiene esa cercanía de experiencia o que ha tenido alguna, en fin, desafortunada acercamiento, pues deja una huella, no se sabe cómo tratarlos, cómo, digamos, los estereotipos son de ambos lados, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde se siente un cambio que sí despierta tu película, como de sacudir un poco ese lugar común, esa lagaña de no verlos bien, de no verlos como personas, aunque no tengamos que preguntarles y acosarlos con cuestionamientos, ¿no? Es que yo creo que a veces sucede como una cuestión como de muchísima corrección que termina siendo como insoportable, porque es como, bueno, preguntar lo que querés preguntar, dale, pero tiene que ver con el temor a lo desconocido, como a no conocer, ¿no? Por eso creo que es tan importante abrir las aulas, abrir los espacios de trabajo, como que realmente veamos que somos todos distintos, que somos todos diversos y que ahí hay una gran riqueza. Pero creo que muchas veces tiene que ver con eso, ¿no? Con nunca haberse vinculado con una persona con discapacidad, con no conocer, con tener temor de no ser respetuoso, de no saber cómo tratar, como nada, después cuando te vinculás como con cualquier persona, ¿no? Y lo que vos comentás de esa escena fue algo que para mí es interesante lo que sucede cuando uno se pone a jugar libremente, ¿no? Porque ahí no hubo una intención de decir, che, contemos esto. Fue como, de repente estábamos en ese lugar, vimos que estaban esas cosas y dijimos, che, a ver, probemos esto. Bueno, entren, salgan con los cuadros, y se armó algo que fue buenísimo. Sí. Y a veces es eso, ¿no? No ser tan estructurados también y tan controladores. Es decir, quiero contar esto y esto se va a contar así, sino que hay veces que acontece otra cosa, pero hay que dar espacio para que eso acontezca. Y, por ejemplo, ¿piensas que eso podría llevarse al teatro también? ¿Has ¿El qué? pensado en el huevo del dinosaurio?
como... A mí me encantaría hacer algo en teatro con ellos, sí. Sí, desde ya. Me encantaría que podamos hacer algo. Es un proyecto a futuro. Veremos a ver qué sale, qué armamos. Sí. ¿Cómo está pasando por allá la pandemia? ¿Qué tal están esas Y condiciones? bueno, acá desde marzo que estamos en cuarentena, ahora en Bahía Blanca estamos en la fase 3, habíamos estado en la fase 4, volvimos en fase 3, o sea, los Chopin están, bueno, en sus casas, pero siguen trabajando. Ellos, además de pintar, también hacen cerámica y hacen objetos utilitarios intervenidos artísticamente. Entonces ahora volvieron a abrir la tienda al público todos los viernes y sábados, de 10 a 2 de la tarde, está la tienda abierta y bueno, ellos mientras siguen trabajando en sus casas, mi madre les acerca el material, la arcilla o las pinturas o lo que sea, y cada uno desde su casa sigue trabajando. Por ahora esa es la dinámica que encontramos como para continuar en actividad durante la cuarentena. Sí. Y en estas otras intersecciones en las que tú estás como actriz, como escritora, ¿sientes que ese tema justamente de la discapacidad se ha abordado, que hay otros, que podría haber una constelación de autoras o de directoras que tratar esos temas también? Mira, seguramente debe haber obras más que interesantes, yo no las conozco porque no he investigado. La verdad que no es un tema en el que yo me he puesto a investigar, sino simplemente que, bueno, a partir de mi vínculo cercano con los Chopin decidí hacer esta película, pero como te comentaba, no hice un gran estudio sobre la temática o sobre otras autoras o directoras o directores que hayan abordado el tema. Vi algunas películas argentinas que trabajaban no con artistas, sino con personas con discapacidad que hacían otras cosas, o deportes, o otras. Pero bueno, era otro tipo de mirada que a mí no me resultó tan interesante, ¿no? Como que tenía que ver bueno, con esto que veníamos conversando. Sí, porque sí, perdón. Es que es un tema que definitivamente se presta mucho a estereotiparlo, ¿no? Y verlo con Claro. mucha condescendencia. Entonces, bueno, que se siente realmente es muy interesante que el público pueda verlo y que haya ocasión de que el festival también lo siga promoviendo. Han llevado, por ejemplo, en escuelas, lo han proyectado en circuitos escolares. Sí, uno de los proyectos que surgió a partir de esta película fue un proyecto que se llama Proyecto Cabezón, que contó con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes de acá de Argentina, y fue el año pasado, este año lo íbamos a hacer, pero bueno, nos agarró la cuarentena y que dio vuelta al mundo, y ya no lo pudimos continuar, esperemos que más adelante sí, que se trataba justamente de llevar la película a escuelas secundarias, pero de ir con los Chopin a las escuelas secundarias y que ellos presenten su película, pero que además o sea, el proyecto constaba de 3 encuentros por escuela. En el primero presentaban ellos la película, en el segundo empezaban a construir colectivamente estas cabezas, y en el tercero filmábamos dentro de la escuela con estas cabezas unos breves spots que después difundíamos por redes hablando sobre arte y sobre inclusión y demás. Bueno, llegamos a hacer 2 experiencias que fueron súper interesantes, una en la Escuela de Artes de acá de Bahía y otra en la Escuela Nacional. Y estuvo buenísimo, porque justamente es esto que hablábamos, muchas personas por ahí no han tenido contacto con personas con discapacidad o con artistas. Entonces, es esto, ¿no? Abrir las escuelas, que circulemos, que nos conozcamos. Y de hecho, cuando terminó el proyecto, fue como, bueno, que siga, o que vengan más Chopin, los queremos conocer a todos. Incluso
en una de las rondas finales donde comentábamos las experiencias y demás, una de las chicas de quinto año dijo, es la primera vez que nos juntamos todos los quintos, o sea, era A, B y C, que nos juntamos todos los quintos y que no hubo ningún conflicto, sino que trabajamos todos y que estamos todos copados creando. Increíble. Fue alucinante. También los docentes estaban súper entusiasmados. Así que bueno, ojalá podamos seguir con Proyecto Pausón. Cuando Sí. vuelvan las clases presenciales. Claro, pero esos scouts se pueden ver, están disponibles, lograron terminar algunos. Terminamos algunos muy poquitos que iremos subiendo a las redes de los Chopin. A ellos los pueden seguir por Instagram, los Chopin, por Facebook, los Chopin Grupo de Artistas. Ahí vamos subiendo todas las obras que hacen, las obras, los cuadros, las obras, los objetos intervenidos, las cerámicas. También hacen indumentaria intervenida con obras originales de ellos. Y bueno, ahí también subiremos estos spots en breve. No, pues es que es digamos, justo lo que resulta más refrescante de todo es que no es ninguna, digamos, fórmula, sino que precisamente esa sinergia de todas y todos ahí emocionándose con lo que están logrando, va llevando a decir, bueno, ahora ¿por qué no hacemos esto? Y ahora ¿por qué no hacemos esto? Y se siente que está pegando y que está funcionando. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo empiezan los Chopin? Sí. Bueno, comienza porque mi tía Pipi iba a una peña de folclore, creo que comenzó así, y mi abuela, que aparece en la película, le dice a mi madre, ay, ¿por qué no les das unas clases de pintura a los chicos o de dibujo? Se van a reentusiasmar. Y bueno, mi mamá empezó de esa manera, dijo, bueno, armo un grupo para mi hermana y los compañeros que quieran venir, y vio que se empezaron a entusiasmar, pero además de que se empezaban a entusiasmar, ella vio el potencial que había, el potencial que tenían como artistas. Mi mamá es docente de la Escuela de Artes Visuales y ella es artista plástica, y tiene un taller de manera privada y además, o sea, como que tiene mucha experiencia como docente y lo que veía era eso, como que había un potencial ahí tremendo. Y ellos se empezaron a entusiasmar cada vez más y el grupo fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y así hasta hoy. Pues es genial, ¿no? Cómo se ha también mantenido y también respetado y todo este sentido colaborativo que yo no sé si es que desde acá, desde México, lo apreciamos mucho en Argentina, esta capacidad social de resiliencia, de una solidaridad y de poder como, pues, sortear dificultades uniéndose. Uh-huh. Y que a veces parece que eso es lo que vemos en las películas de ficción argentinas. ¿Cómo ves tú ese retrato de la Argentina actual en el cine? ¿Qué es lo que finalmente tenemos más oportunidad de ver acá? Porque el teatro pues abre otra escena, pero en el cine argentino, ¿crees que se está logrando retratar todo este mosaico? Mira, por un lado creo que esto que vos comentabas de la capacidad nuestra de resiliencia y demás tiene que ver, o sea, uno retrata y uno expresa lo que vive también, ¿no? Digo, bueno, acá en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica, vivimos en continuas crisis donde todo el tiempo nos tenemos que ir reformulando, ir reinventando. Yo misma ahora estoy comenzando un proyecto de huerta agroecológica para poder sobrellevar la cuarentena. Todo el tiempo estamos inventándonos nuevas maneras para seguir adelante y siempre como de manera colectiva, ¿no? En eso sí creo que hay un gran ejercicio. Bueno, con el huevo del dinosaurio yo estoy formando parte de un grupo que se llama Cartelera Feminista, que es un grupo donde nos apoyamos entre un montón de directoras y productoras para poder difundir nuestras películas. Entonces creo que eso, bueno, sí, se
se expresa en el cine más independiente, sobre todo, ¿no? Después el cine comercial, bueno, por ahí responde a otras demandas. Y es muy, bueno, y lo conversábamos también con unos compañeros que estamos trabajando en relación al cine federal. Yo desde hace 2 años decidí irme de la capital federal y volverme a vivir a Bahía Blanca. Y de las múltiples miradas que hay, ¿no? En las distintas provincias de Argentina y de lo interesantes que es, y que creo que ese cine sí retrata la gran diversidad que hay en este país. Y la gran sensibilidad también, porque son todas películas de una gran sensibilidad. Y esas realizaciones logran verse también en los cineclubes argentinos. Bueno, el tema de la distribución es para otra charla, porque es un gran tema la distribución, ¿no? Tenemos hermosas películas, pero que se ven muy poco, creo yo. Esto de la pandemia nos ha obligado a migrar a plataformas digitales y, por un lado, lo que ha sucedido es que llegamos a más espectadores, porque de repente una película que iba a estrenar en el cine ahora estrena por ejemplo, acá en Cinear, en la plataforma de Inca, y llega a un montón más de espectadores, pero bueno, se pierde a su vez esta parte del cuerpo con otro, ¿no? Como de esa cosa de comunión, de estar con el otro compartiendo un hecho artístico que para mí es irreemplazable, pero bueno, también tenemos que poder ser inteligentes, creo yo, y encontrar como el equilibrio para tomar estas posibilidades, porque es verdad que, por ejemplo, el huevo del dinosaurio lo está viendo una cantidad de gente, porque, por ejemplo, en la televisión de La Pampa, que es una provincia de acá, de Córdoba, y entró un montón de hogares que de otra manera no hubiese entrado. Entonces creo que estamos en un momento bastante bisagra y que hay que evaluar muy bien a ver cómo lo vamos a manejar para, por un lado, poder ampliar las audiencias, pero también cuidando las películas y cuidando a los que hacemos las películas, ¿no? Porque es nuestro trabajo y porque los que hacemos cine o los que hacemos teatro vivimos de esto. Entonces, tampoco puede pasar que, bueno, te lo suban a un montón de plataformas y de repente vos no podés percibir, porque tenés que seguir creando. Entonces, hay que encontrar como un equilibrio, para ampliar las audiencias, pero también para valorizar el trabajo de los artistas. Y esos fondos de los que ustedes recibieron apoyo, ¿existen fondos precisamente para esa otra parte que es desarrollar la distribución? ¿O crees que eso está por hacerse en las políticas públicas? No, yo creo que está por hacerse, que hay que pensar mucho sobre el tema de la distribución. Por eso también se armó Cartelera Feminista y nos aunamos fuerzas entre nosotras para ver de qué manera apoyarnos y de qué manera difundir y visibilizar nuestras películas. Y es un tema que, cualquier cineasta lo puede comentar y puede hablar de esto, porque es algo que vivimos todos. Si de repente a tu película no la distribuye Disney, ya está, sonaste. Es remarla en dulce de leche para ver cómo haces para distribuirla, que entre en festivales para que por lo menos la vean, que te la agarre un vendedor internacional a ver dónde la puede llegar a ubicar. Pero es un trabajo que como directores seguimos haciendo y seguimos haciendo y seguimos haciendo, y ya nadie te paga ese trabajo, ya está. Uno lo hace porque ama la película que hizo, porque cree en lo que hizo, y porque, bueno, tenemos un entrenamiento como artistas de esto, ¿no? Como de resurgir de donde sea. Sí, de contar y de también, pues es lo que se siente en esta historia, una como esponja de que toda esa creatividad se regresa con la creatividad, con la inteligencia. Como espectador no te sientes tampoco subestimado o engañado de lo que te tienen que explicar. Y yo creo que ahí es en donde también se abren muchas otras opciones, ya que estamos hablando de los documentales y estos
líneas y fronteras tan delicadas entre la ficción o la construcción y la imaginación. Ujú, No debería ser un aburrimiento, ¿no? De retratar la realidad. ujú. Entonces, qué bueno, qué agradable haber descubierto tu película. Y bueno, ojalá que esto despierte que sea más acá. ¿Cómo supieron del Festival Contra el Silencio? Mira, creo que fue a través de una de las páginas. Yo estuve con un cortometraje hace unos años, Las Nadadoras de Villarrosa, estuve en un festival en Oaxaca. Tuve la posibilidad de viajar a Oaxaca, la pasé hermosísimamente. El cortometraje ganó en esa oportunidad y siempre quedé como con muchas ganas de seguir en contacto con México, además de que tengo muchos amigos allá y demás. Y creo que fue a través de una plataforma que vi que estaba este festival. Me pareció muy interesante también como la propuesta de ustedes. Eh, y bueno, y así anoté la película y apliqué para su selección de esa manera. Fantástico, ya se verán los resultados próximamente, pero bueno, lo que sí, sin duda, ocurre en un festival que son estos encuentros y todas estas oportunidades de entablar conversaciones, Ujú. ampliar temáticas que, bueno, este festival que se hace cada 2 años, pues ahí va, digamos, ya marcando este radar iberoamericano en donde pues siempre hay grandes sorpresas y eso es muy, muy importante tenerlo vigente porque así como el documental no llega demasiado a las salas comerciales, Ujú. tenemos como que estar ahí trabajando que sea de otra manera que el público se acerque y que lo conozca, ¿no? Sí, me pareció súper interesante también que ustedes puedan reinventarse en este contexto de cuarentena y que puedan haber sostenido este espacio. Y nada, y de repente que se muestre a través de los canales, digo, seguramente van a llegar a mucha más gente o a otra gente que por ahí no hubiesen alcanzado. eh, y me parece muy valioso, bueno, y les agradezco desde ya el haber hecho espacio y el haber elegido al huevo del dinosaurio para estar ahí. No, pues una gran suerte, digo, como evento y como gente que estamos un poco preocupados por encontrar también eh, formas poéticas, inteligentes, creativas, que también como que comprueben que América Latina es un gran territorio de creatividad, así Ujú. que lo que hemos descubierto con el huevo del dinosaurio, pues satisface todo eso, nos deja muy muy contentos. Vamos a ir acabando esta conversación. Ojalá que haya oportunidad de repetirla. El tema de la distribución, por supuesto, que hoy en día está en la mesa. Vamos a Ujú. platicarlo con el festival y bueno, Buenísimo. sí. Y invito a quienes hayan escuchado la charla o deseen conocer más sobre los Chopin a que se comuniquen con nosotros. Digo, está bueno también trazar estos puentes Claro. y caminarlos y encontrarnos, así que a los que quieran o las que quieran saber un poquito más nos pueden escribir por las redes y podemos seguir conversando y demás. Con mucho gusto, ahí lo pondremos, les recordamos para quien esté escuchando que en Instagram están como los Chopin y en Facebook también un grupo, una página como de Ujú. artistas. Los Chopin Grupo de Artistas. Perfecto. Bueno, pues Josefina, qué gusto. Ya Un placer. después tengamos ocasión de saludarnos otra vez y pues felicidades, gracias por haberlo hecho así, seguir ese instinto y bueno, qué bueno que la mejor fórmula es no seguir una fórmula, sino el instinto. Así que Totalmente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Gabriel. Un placer conversar con vos. un abrazo, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.